Indiana, 1825. A orillas del río Wabash se desarrollaba un gran experimento. Se llamó New Harmony y sería una comunidad de igualdad. Presagiaba una nueva forma de vida y con el tiempo, un nuevo mundo. Su fundador fue un industrial británico llamado Robert Owen. Y sus seguidores pronto acuñarían un nombre para su visión: socialismo. Cuando Robert Owen llegó a Norteamérica ya era famoso por sus ideas progresistas. Su fábrica de tejidos de New Lanark, Escocia, era la empresa más conocida de la época. Owen redujo la jornada laboral, restringió el trabajo infantil e incluso proporcionó bajas por enfermedad. No solo se preocupaba por cómo trabajaban sus 2000 empleados, también por cómo vivían. Todo aquel que viviera en sus propiedades en New Lanark debía hacerlo bajo sus reglas y eran muy concretas. ¿Con qué frecuencia sacar la basura o bañarse? ¿A qué hora debían llegar a casa por la noche? No podían emborracharse en público. Debían pasar tiempo con sus familias. Ese tipo de cosas. La educación era una pieza clave de las reformas de Owen. En vez de contratar a los hijos de sus empleados, les obligaba a ir al colegio. También creó el primer centro de preescolar del Reino Unido. Formaba parte de lo que llamó Instituto para la Formación del Carácter. Owen también desarrolló una teoría sobre la naturaleza humana que se convertiría en una de las ideas fundamentales del socialismo. Resurgiría una y otra vez. Él pensaba que el carácter humano se podía moldear. Afirmó, la verdad más importante es que el carácter de un hombre está dirigido, y no por sí mismo. Pensaba que el hombre estaba determinado por su entorno y que empezando desde el nacimiento y educando a esos niños en un ambiente privilegiado, a través de la educación y la liberación del intelecto y el espíritu, se podía conseguir un carácter perfecto. Lo llamó el segundo advenimiento de la verdad. Él creía ser el segundo Mesías. Pero a diferencia de Jesús, que solo podía expresar la verdad con parábolas, Owen podía decirla literalmente porque contaba con la ciencia. La gente se tomó a Owen muy en serio. Cuando llegó a América en 1825, se convocó una sesión en el Congreso para escuchar sus ideas. Ante una audiencia que incluía al presidente James Monroe y al futuro presidente John Quincy Adams, Owen anunció que había adquirido un pueblo en Indiana. Allí continuaría el trabajo iniciado en New Lanark, pero esta vez su comunidad sería de verdadera igualdad. Harmony, en Indiana, había sido fundada una década antes como una comuna religiosa. Owen se la compró a George Rapp, el carismático líder de una secta de luteranos alemanes que se marcharon para seguir una de las visiones de Rapp. Dejaron 160 edificios y unas 12.000 hectáreas de terreno fértil. En aquella época, Indiana estaba casi virgen. Y allí, en medio de la naturaleza, había una bonita población con casas de ladrillo y madera y una magnífica iglesia cruciforme en el centro. Era muy avanzada. Entonces se la llamó la Atenas del Oeste. El 27 de abril de 1825, Robert Owen dio la bienvenida a 800 personas a la ciudad que había rebautizado como New Harmony. Los intelectuales se sintieron especialmente atraídos por este lugar. El pueblo
Pronto se convirtió en centro del pensamiento progresivo y la experimentación. Había educación a todos los niveles, desde la infantil hasta la de adultos. Publicaban un periódico. Había naturalistas explorando el entorno de la ciudad. Escribían libros de ciencia natural para mostrar a la gente las maravillosas especies del Medio Oeste. Se daban conferencias sobre la igualdad de derechos para las mujeres y sobre la abolición de la esclavitud. Corrían los años 1827 y 1828. Para hacerlo coincidir con el 5º aniversario de la Declaración de Independencia en julio de 1826, Owen hizo público lo que veía como el siguiente paso en la liberación de la humanidad: la Declaración de la Independencia Mental. A partir de ese momento, proclamó, el hombre se liberaba de la trinidad de males responsables de todos los vicios y sufrimientos del mundo: la religión tradicional, el matrimonio convencional y la propiedad privada. El último era la clave. La idea de terminar con la propiedad privada animaría al socialismo durante los siguientes 150 años. I think that Robert Owen arrived slowly at the conclusion. Robert Owen llegó poco a poco a la conclusión de que la propiedad y el beneficio individual estaban minando las oportunidades de crear una nueva sociedad. Las desigualdades en la sociedad eran creadas por las desigualdades en la administración de propiedades, riquezas y beneficios. Owen no cedió sus propiedades a la comunidad, pero la gente empezó a vivir allí de forma gratuita. Todos los bienes se distribuían en el almacén del pueblo. No era el sistema más eficaz. Un miembro de New Harmony llamado Paul Brown escribió: incluso las ensaladas eran depositadas en el almacén para repartirlas, dando 10.000 pasos innecesarios y haciendo que llegaran a la mesa en estado lamentable. Al poco tiempo, muchos miembros perdían entusiasmo por el experimento. Uno de los problemas de New Harmony fue que era un grupo grande de idealistas en un lugar aislado. Pasaban mucho tiempo pensando sobre el ideal de la comunidad perfecta. Al final, había muchos pensando y pocos trabajando. Nadie trabajaba. Al poco tiempo, las industrias que habían prosperado con los seguidores de George Rapp quebraban o cerraban. Tras 2 años, varias reorganizaciones y 7 constituciones diferentes, el gran experimento de Owen se vino abajo. Owen tardó en asumir el fracaso de New Harmony. Durante meses, cuando la gente que lo rodeaba, incluidos sus hijos, le decía que todo se estaba desmoronando, no dejaba de decir que todo iba muy bien. Al final no pudo continuar con sus pretensiones porque la gente empezó a irse. Owen encontró una excusa culpando a la gente que llegó a New Harmony de ser material humano pobre para su experimento. El hijo de Owen, Robert Dale, permaneció en New Harmony tras su declive. Tenía un concepto diferente del experimento de su padre. Escribió: todo esquema de cooperativa que proporcione igual remuneración al hábil y trabajador que al ignorante y ocioso debe labrarse su propia ruina por su injusto plan. Eliminará necesariamente a los miembros valiosos y se quedarán solo los imprevisores, los no cualificados y los malos.